Bueno, buenos días. Tengo que decir en principio que estoy gratamente asombrado de la importancia de los metadatos y este tema, porque cuando distribuimos las mesas y tal, me acuerdo, me quejé, digo, nos habéis hecho contraprogramación, veo las que había al mismo tiempo y tal, digo, a las 9 de la mañana y de metadatos y viendo las otras cosas que había, digo, no sé, esperemos que... Entonces estoy feliz. Cuando me han dicho además, dice, hay una sala gemela al lado, digo, bueno, ahora a las 9 no va a hacer falta y tal, con lo cual, bueno, muy agradecido, feliz y además de ver, empezar reconociendo la importancia del tema y arrastre y el interés que despierta. O sea, ¿no? Bueno, es la mesa que la hemos ido redactando sobre la marcha, que es un poco como se organiza SENADE, y lo digo porque probablemente visteis en programa primero lo que era el mundo de las guías de aplicación y en la órbita del documento electrónico, a lo cual añadimos para actualizarlo y digamos, juntar proyectos o planteamientos de programación, el nuevo esquema de metadatos que se publicó. No sé si se me oye ahora. Sí, perdón, es que tenía la sensación de que no. El nuevo esquema de metadatos que se publicó a final de diciembre, ¿no? Y entonces lo unimos y lo que queremos es eso, es hablar como fondo, telón de fondo de la importancia del ENI y muy centrado en estos temas, la importancia de la guía de aplicación y, para actualizar, pues ver los cambios que ha habido en el esquema de metadatos en esta tercera versión, ¿no? Bueno, la mesa la vamos a desarrollar muy en plan conversatorio, cosa que, palabra que me ha encantado en las intervenciones que hay, sobre todo en países latinoamericanos, usan mucho la palabra y la verdad es que me ha encantado. Entonces, cuando lo hablamos dijimos, lo vamos a desarrollar en plan como si fuera la típica mesa de conversatorio, ¿no? Bueno, nos hemos organizado para ir interviniendo, pero sin que haya un mesa-respuesta, guía y tal, sino lo vamos a desarrollar lo más posible de planteamiento de diálogo entre nosotros, ¿no? Estamos, como ven en la programación, Miguel Ángel Lamutio, que es director de ciberseguridad, planificación y organización de ciberseguridad de la Secretaría General de Administración Digital, que está en tránsito de evolucionar hacia agencia, además en tránsito muy próximo, muy cercano. Y José Luis García Martínez, que es jefe de área de archivo y documento electrónico en el Ministerio de Hacienda, y yo, que soy Gerardo Bustos, que soy su director de documentación y publicaciones en el Ministerio de Hacienda también, ¿no? Vamos a empezar hablando dentro de este marco del ENI, vamos a empezar hablando como un apoyo más a las guías, precisamente por la novedad, ¿no? Por el esquema de metadatos. Vamos a intentar desgranar un poco esas novedades que hay en esta tercera edición y cómo se ha planteado y bueno, los cambios fundamentales que hay, ¿no? Si te parece. Buenos días a todas las personas que nos estáis escuchando aquí, que habéis venido. Y nada, bueno, pues el esquema de metadatos es una herramienta muy compleja que se entiende que se aprueba o se publica en base al consenso de las diferentes administraciones. La NTI de Política de Gestión de Documentos Electrónicos nos dice que el esquema de metadatos recomendado es el MGDE, el esquema de metadatos para la gestión del documento electrónico. La primera versión de este esquema fue del 2012 y la segunda del 2016. Entonces llevaba prácticamente 9 años sin actualizarse y a lo largo de esos 9 años se han recibido pues en torno a 200 observaciones de diferentes administraciones, de diferentes ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, universidades. Y bueno, pues aglutinar todos esos comentarios es lo que pues es complejo, ¿no? Y bueno, siempre se busca el consenso a la hora de llegar a un documento final. En este caso, las novedades que presenta esta tercera versión
las novedades, la principal está en el encaje de la aplicación de entorno multientidad o de entorno monoentidad, ¿no? Porque había ciertas discrepancias. Hay organizaciones que prefieren aplicarlo en entorno multientidad. Ya sabemos que hay pues, agente, regulación, documentación, etcétera. Y el entorno monoentidad está enfocado solamente al documento. Entonces, buscar el encaje no significa que se decida que el esquema tenga que ser preferentemente para un tipo de modelo o para otro tipo de modelo, ¿no? Para el entorno monoentidad. Entonces, bueno, pues hay una serie de discrepancias que había en el esquema y se han intentado resolver. Por ejemplo, una de ellas, que es muy sencilla, que es que había confusión cuando nos referíamos al documento, ¿no? No sabíamos si nos referíamos a la entidad documento o es que estábamos hablando del documento simple. Bueno, pues por ejemplo, cuando nos referimos al documento simple, en el texto se refleja claramente que hablamos de documento simple, ¿no? Parece que es una tontería, pero esto ha generado muchísimos comentarios, ¿no?, de distintos órganos, ¿no?, que han presentado observaciones. Luego, otra de las novedades es la adaptación a la normativa de protección de datos personales. Tenemos el reglamento europeo y tenemos la ley española de protección de datos personales. Y bueno, pues esto tiene su incidencia en el elemento de metadato 8.4 de sensibilidad de datos personales. ¿Cuál era la escala de valores que teníamos antes? Pues básico, medio y alto. Bueno, pues esto se ha tenido que adaptar a la nueva normativa de pues, que tiene datos personales, que tiene categorías especiales de datos, que tiene datos de naturaleza penal o que no tiene datos. No. Entonces, bueno, pues esto en el apéndice y en el propio elemento de metadatos se define y además se ha hecho una codificación para que los valores estén codificados. NS es documentos no sensibles, DP es que tiene datos personales, categorías especiales de datos es CE y datos de naturaleza penal, NP, por ejemplo. Y luego, bueno, pues tenemos también una adaptación a lo que es el Esquema Nacional de Seguridad, también, que sabéis que hay un nuevo Real Decreto, pues en este caso, bueno, pues simplemente es una adecuación. No ha habido un cambio conceptual, simplemente es actualizar el articulado y los anexos de este Esquema Nacional de Seguridad. Y luego, en cuanto a lo que es la obligatoriedad y repetitividad de los metadatos, elementos y subelementos, también había pues ciertas discrepancias que pues también se han corregido. Y, por ejemplo, pues la tabla en la que se especifican la obligatoriedad, se relacionan todos los metadatos, elementos y subelementos, pues había metadatos obligatorios del ENI, que estaban marcados con la letra E, y había metadatos obligatorios para la transferencia, que estaban marcados con la letra T. Bueno, por ejemplo, en esto de la transferencia, pues siempre había comentarios como diciendo, es que estáis todavía en el documento analógico, ya no son necesarias las transferencias, etcétera. Bueno, no significa que es que obliguemos a hacer transferencias, sino que, bueno, pues a quien haga las transferencias tiene una serie de metadatos. Y luego también, ahora como novedad, se añaden los obligatorios para la serie documental, que son los relativos a seguridad, acceso, conservación, transferencia. Bueno, y hay que reconocer que hoy por hoy los dictámenes de la Comisión Superior en el Estado o las comisiones calificadoras de otras administraciones se realizan, y en eso me imagino que estaremos todas las personas de acuerdo, se realizan hoy por hoy por series documentales. Entonces, bueno, pues las características, los metadatos de seguridad de datos personales, confidencialidad del ENS, el acceso, el dictamen de la comisión, si es de conservación permanente, eliminación parcial, si hay que transferir en un determinado tiempo, bueno, pues son metadatos que se corresponden con la serie documental. Incluso, pues podríamos decir, por la experiencia que tenemos en Archive, pues que los metadatos obligatorios del ENI normalmente se corresponden con los del paquete que en OAI se denomina SIP, que es el paquete de transferencia, y los metadatos
que están asociados a la serie documental de seguridad, acceso, conservación, transferencia, están asociados al AIP, que es el paquete de información de archivo. Y esos metadatos, en el momento que se pasa del preingreso al ingreso definitivo, ese paquete de transferencia se convierte en un paquete de información de archivo que hereda esa información que interactúa, los distintos metadatos de un estado al otro interactúan entre sí y producen una serie de alertas automáticas o de acciones automáticas. Como nuevos metadatos, elementos y subelementos, por ejemplo, se ha añadido ahora plazo de acceso. En el metadato 9 sobre acceso, bueno, pues teníamos el tipo de acceso, la causa de limitación, la normativa específica, las condiciones de reutilización, pues ahora en el 9.5 se añade plazo de acceso. Por ejemplo, la comisión calificadora podría, según el Real Decreto de Administración Electrónica, podría establecer un plazo de acceso determinado a una serie documental. Todavía no se ha hecho, ¿no? Estamos siempre con los clásicos 25 o 50 años de la normativa de patrimonio histórico, pero esto combinado con la fecha fin de acceso, de finalización del expediente, podría automatizar el acceso a los expedientes, si así lo consideramos en una serie documental. Luego, otro elemento importante es el enlace al dictamen, porque muchas veces cuando elaboramos calendarios de conservación decimos, bueno, ¿cuál es la acción dictaminada? ¿Qué modo de selección vamos a aplicar a esta serie documental? Bueno, pues a veces los dictámenes son tan complejos que necesitamos ver el dictamen directamente. Pues es imprescindible tener el enlace al dictamen. Y luego, no sé cómo vamos de tiempo a todo esto, tenemos otro elemento de metadato que es canonicalización, que es un algoritmo que pues, sirve para documentar si pues, un documento ha sufrido cambios a lo largo, se ha mantenido estable a lo largo del tiempo, la fecha de firma, que es importante, también un metadato que es testigo para saber si, por ejemplo, una serie documental es de eliminación total o parcial, los expedientes que hayan quedado como testigos o muestras, bueno, pues un metadato que muestre esa condición. Y luego, bueno, pues también otro metadato para indicar la versión del esquema que se está utilizando, la primera, la segunda y la tercera. Y luego también, ya terminando, pues se han normalizado algunos metadatos, algunos elementos como acción dictaminada, que antes es un campo de texto libre, pero por regularlo o normalizarlo, lo ideal es que se indique primero el número de dictamen y después la forma de selección de la documentación. No tenemos que decir que es de conservación permanente o que se conserva o que es de eliminación total. Eso ya lo decimos en otro elemento. Aquí decimos que se conserva un expediente al año o un 10% de la serie, etcétera. Y luego, y ya finalizo, el metadato tipo documental, que antes tenía 21 posibles valores, ahora se han añadido los del ámbito parlamentario. Y también hay que mencionar que se ha hecho una actualización de cotejo con los esquemas PREMIS y el australiano. Y cedo aquí la palabra. Buenos días. Bueno, José Luis ha dado un adelanto de las novedades del esquema. Tenemos censados del orden de 222 comentarios que hemos recibido y manejamos una hoja de cálculo algo infernal con todas las aportaciones que se han ido recibiendo desde la revisión de la versión 1 en su día. Entonces, como pueden imaginar, la hoja tiene una buena colección de cientos de filas y de columnas, y aquí hay una componente de madurez y de efecto en el tiempo. Es cierto que se nos ha ido un poco los años entre la versión 3 y la versión 2, la versión 1 2012, la versión 2 2016, la versión 3 2024, pero también es verdad que hay un fenómeno que es el de la madurez. Ver también ha dado tiempo y margen a que se asentaran
bueno, pues todos los sistemas y los procesos en relación con el documento electrónico, el expediente y todo el trasiego y los sistemas que hay hoy en día, y nos ha permitido ver lo que funcionaba, lo que no funcionaba, etcétera. Entonces, pues vamos procesando los comentarios y, bueno, pues lo que vemos que se puede concretar, pues lo hemos ido llevando a la versión 2 o a la versión 3, y ahora pues nos quedarán cosas que, bueno, pues serán para la 3.1 o la 4 o las siguientes, en función de cómo va evolucionando, cómo van demostrándose los aspectos prácticos y cómo vamos concretando. Uno de esos temas que ha surgido es el que tiene que ver con el subelemento 8, el de seguridad, que está desde el principio, pero la ciberseguridad se ha convertido en uno de los aspectos clave de la administración digital y de todo lo que hacemos, y dentro de ese conocimiento inmediato y automatizable que proporcionan los metadatos, pues están aquellos que nos pueden ayudar a proteger los documentos y los datos, preferiblemente de una forma automatizada, pues en relación con el acceso no autorizado, el control de acceso en el que inciden tanto los artículos de las leyes 39 y 40, o en relación con prevenir su alteración o destrucción. Hemos hecho una actualización y una sincronización con las referencias al Esquema Nacional de Seguridad, cuya versión más reciente es de mayo de 2022, pero seguimos en observación y cómo va madurando todo, y tenemos previsto pues repensar ese elemento 8 con sus 6 subelementos y 4 subsubelementos, pues a la luz de cómo van evolucionando las cosas. Hemos observado, por ejemplo, que íbamos en buena línea, porque hay un proyecto, una propuesta de reglamento comunitario de seguridad de la información de órganos e instituciones comunitarias, que tiene un artículo, creo que recordar el 10, donde nos llamó mucho la atención que contemplaban la utilización de los metadatos para facilitar el tratamiento automatizado de la documentación o de la información. Ahí hablan de la información sensible no clasificada, de la información clasificada, etcétera. Todo esto también tiene sus aristas, porque puede introducir rigideces que, aplicado de una forma muy estricta, pueden dificultar el trabajo diario. Y por otra parte, pues está cómo está también la situación el tratamiento de la información o la calificación de la información en nuestro ámbito. Ya sabemos cuál es el escenario de la Ley de Secretos Oficiales, etcétera. Le dimos muchísimas vueltas a la medida MP Info 2 del esquema, que es calificación de la información, porque clasificación no lo queremos utilizar en el término de la seguridad, porque siempre se remite a información clasificada, y lo que nos hemos planteado es seguir reflexionando sobre ese elemento y sus subelementos. Como decía, esto es un proceso de madurez en el que vienen trabajando muchas personas durante mucho tiempo y por momentos muy intensamente en un proceso que, como me gusta decir, es multidisciplinar, colectivo y sostenido en el tiempo, y con una serie de hitos, ¿verdad, Joaquín? Como la jornada del Archivo Legal de Castilla-La Mancha de 5 de junio de 2009, donde ahí se produjo un contacto entre los que estábamos en la trastienda del Esquema Nacional de Interoperabilidad, que estábamos aproximando el capítulo 10 de recuperación y conservación del documento electrónico, y la comunidad de archiveros. De ahí fructificó ese capítulo 10, y después, con la colaboración muy especial de Joaquín Jansó, de Alejandro Delgado y de otras personas de la comunidad, concretamos las normas técnicas de documento, expediente, digitalización, copiado y política de gestión, y el esquema de metadatos que llevamos adelante contra viento y marea, porque el capítulo 10, que ahora nos puede parecer una obviedad, pues no era obvio, y luego se ha demostrado en la práctica que era clave para la interoperabilidad y es uno de los elementos de éxito del ENI, y luego resulta que ese esquema de metadatos,
que planteamos en su día, que teníamos el referente que nos facilitasteis del Australian Record Keeping Government, bueno, Model, etcétera, pues generó resistencias o incomprensión al principio y en unos primeros momentos, y luego, como Gerardo y José Luis recordarán, cuando ha habido las reuniones de los grupos de archivos, el asunto que calentaba el partido y donde todo el mundo se focalizaba era en el esquema de metadatos y sus actualizaciones, etcétera. Hay una demanda porque, claro, hemos ido aprendiendo en el manejo de los documentos y expedientes y las modificaciones que expone José Luis, que ha expuesto José Luis, se derivan de la aplicación práctica. Cuando pones en marcha las cosas es cuando ves las tensiones entre los modelos monoentidad, multientidad, o entre la entidad documento y el documento simple, o el plazo, o otro tipo de metadatos que nos han llegado, como pueden imaginar, cantidad de comentarios que exigían un trabajo muy pormenorizado, todos estos que tienen que ver con el carácter, si es automatizable, repetible, obligatorio, pues la verdad es que cuando nos hemos puesto a trabajar con la hoja de cálculo y con un documento infernal lleno de comentarios, pues había que armarse de valor. Tenemos la voluntad de seguirlo de una forma más estrecha para darle continuidad. Sí, un poco la idea ahora es bueno, que con propuestas que había, algunas más que se han quedado, porque con esto, como el reguero es continuo, hay un momento en el que hay que decir, vale, hasta aquí sacamos la versión, ¿no? Que es lo que en parte ha ido alargando el que no haya habido una antes. Entonces sí que se han quedado algunas cosas pendientes y las que van a aparecer, pues la versión 3.0 puede, sin cambiar de edición, exactamente tener pequeñas modificaciones y ser la 3.1, por ejemplo. O sea, ser más flexibles quizás de lo que hemos sido hasta ahora, de decir, bueno, hasta que no tengamos todo mirado y tal, no la siguiente, y pasa más el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver qué tal funciona el proyecto, seguramente que bien, porque da mucha más continuidad, que es un poco lo que comentaba Miguel Ángel ahora, ¿no? A mí me gustaría poner un poco, volver al principio, poner en valor que todo esto, o sea, que los metadatos realmente es un documento complementario de la guía de aplicación de la política de gestión de documentos electrónicos, que a su vez es uno de los desarrollos técnicos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, es decir, estamos en torno a ENI. Y una cosa que les comentaba porque surgió ayer tuvimos una mesa, que algunos estuvisteis, os vi que estabais, que era sobre el estado del arte de cómo está la aplicación en la realidad del archivo electrónico, la gestión del documento electrónico y tal. Había 3 comunidades y estaba también José Luis por parte de la experiencia nuestra en Hacienda de la Administración General del Estado, ¿no? Y ya estuvimos comentando, entonces la compañera de Andalucía, Maribel Valiente, estábamos diciendo, dice, es que realmente no ponemos suficientemente, no celebramos suficientemente en ENI, ¿no? Quizá no somos conscientes de la importancia, del valor que tiene, ¿no? Y ya seguimos un poco el hilo y dijimos, hombre, y además se acaba de cumplir 15 años porque se aprobó el 8 de enero de 2010, ¿no? Y fíjate, ya está celebrada. Entonces, bueno, planteamos y tal, que se lo comento antes a Miguel Ángel, no sería mal, dice, alguna vez se ha puesto sobre la mesa, ¿no? De decir, tener el día del ENI, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cualquier caso, lo que es importante, y por eso traigo un poco a título de anécdota, ¿no? Es ponerlo en valor, ¿no? Es decir, el cambio que supone el abordar todo esto, porque ahora vemos todo el desarrollo que ha habido, pero yo siempre me admira, siempre que lo hablo con Miguel Ángel, yo en el principio estaba muy lejos del proyecto, me incorporé más tarde y tal, y bueno, es admirable el cómo, porque esto la gracia es cuando se empezara, o empezasteis en su día, que es como mencionado Joaquín, que era uno de las partes implicadas en ese comienzo, cuando empiezas con la hoja en blanco, claro, es que ahora lo ves, dices, esto tuvo un momento de hoja en blanco, ¿no? Ahora estás viendo
hay ya muchas páginas escritas, ¿no? O sea, si tenemos un vasto contenido, ¿no? Más por venir, porque, sabéis, tenemos 12 normas técnicas, hubo 11 iniciales, luego se añadió, se modificó el Real Decreto para añadir otra más, ¿no? La de reutilización, y luego el Real Decreto 203/2021 añadió 11 más, ¿no? Estas 11, yo de las que conozco sé que hay bastante avanzada una, la de referencias documentales. Hay un borrador, está bastante bien, es en algún momento, digamos, casi podría estar ya. Las demás, hasta donde sé, bueno, están como bastante en los inicios, pero bueno, que están, es decir, y hay varias de ellas como muy centradas en lo que es documento y archivo electrónico, ¿no? Lo que es la parte, digamos, que más nos puede afectar en los que estamos en la gestión del documento electrónico, ¿no? Vamos, como decía, lo que quería era poner en valor, decir, en el marco en el que estamos hablando, que lo que tenemos realmente es un verdadero código de interoperabilidad y un rasgo que es muy interesante, es decir, hay pocas normas que se cumplan tan estrictamente y que encima no son normas, porque el esquema de metadatos es una recomendación, ¿no? Las normas técnicas de interoperabilidad son normas, pero las guías son recomendaciones, ¿no? Y que son realmente el instrumento que más utilizamos todos, ¿no? Y es dentro de, digamos, de la puesta en valor que quiero hacer con lo que es el ENI, es curioso el valor que alcanzan unas guías que por su utilidad consiguen una autoridad moral de implantación, que todos lo miramos, o sea, es decir, precisamente por la utilidad que tiene. No hace falta que nos obliguen a cumplirlas, ¿no? O sea, es que realmente queremos cumplirlas porque lo que queremos tener es una estructura, una guía que nos esté ayudando a toda la gestión del documento electrónico, ¿no? Y siempre le recuerdo a Miguel Ángel que siempre nos decía al principio, dice, en Europa, aunque no nos lo creamos en España, nos envidian porque nos dicen, esto que tenéis y tal, bueno, era referente y digamos que se usaba, ahora ya podemos estar a lo mejor más igualados, pero en los primeros momentos no, y se consideraba puntero y referente para uso en otros países europeos a los que envidiamos en otras muchas cosas. Bueno, el esquema de metadatos estuvo sometido a un debate muy fuerte en su momento, si se publicaba también como una norma en el Boletín Oficial del Estado o si salía adelante como una publicación oficial. Al final decidimos, o se decidió, que saliera adelante como una publicación oficial porque nos iba a dar más margen de maniobra y flexibilidad para mantenerlo vivo. Todo tiene sus pros y sus contras. Si se lleva como una resolución al Boletín Oficial del Estado, tiene una determinada fuerza, pero luego ya sabemos que estamos sometidos a una serie de avatares y modificar, por ejemplo, tramitar la modificación de la resolución de la política de gestión de documentos electrónicos con el anexo del esquema de metadatos, pues era todo un proyecto de modificación de una disposición normativa, legislativa. No se puede modificar el anexo sin tocar la disposición de cabecera. Entonces se optó por la publicación oficial y bueno, eso nos tiene que dar un mayor margen de maniobra para generar y mantener, bueno, pues todas las modificaciones. Como decíamos, ahora ha pasado tiempo, pero la voluntad que tenemos es de ir incorporando de una manera más flexible, ir generando las nuevas versiones. Todo esto tiene su dificultad, lógicamente. Las guías que citaba Gerardo, bueno, pues tienen una historia curiosa porque primero fueron las guías y luego las normas. O sea, de las normas se destilaron de las guías. Primero se alcanzó el consenso sobre los aspectos generales y de detalle, las alternativas y las opciones, y luego de una forma muy rápida se destilaron las normas. Y es verdad, rigurosamente cierto, que en el tema de documento, expediente, digitalización y copiado partíamos del folio en blanco, no
había referentes. En aquellos momentos podíamos explorar lo que sucedía en el ámbito internacional, normas, Unión Europea, etcétera, y no había nadie que hubiera concretado en negro sobre blanco los aspectos del documento y del expediente. Contenido, metadatos, firma y el expediente, pues el índice firmado, los metadatos, etcétera. De hecho, una de las anécdotas que siempre les comento a Gerardo y José Luis es que en 2012 llegó una pregunta del colega alemán de Administración Electrónica a toda la lista de todos los países de la Unión Europea y la pregunta era muy escueta, que yo me quedé asombrado. Preguntaba quién había resuelto el empaquetamiento de contenido, firma y metadatos del documento electrónico para el flujo de documentos electrónicos. Solo hubo una respuesta, la de España, que además lo habíamos traducido al inglés y lo circulamos. Y luego lo estuvieron mirando en iniciativas posteriores de la Unión Europea también para tratar de aprender del modelo español, pues bueno, pues para todo lo que son las transacciones. En relación con los metadatos, si partíamos del modelo australiano, tuvimos que vencer las resistencias que hay en esos primeros momentos siempre, porque también hay que comprender que los metadatos depende también en los contextos, pues su incorporación en entornos donde hay un ingente volumen de documentos anual, etcétera, pues también tiene un impacto en los sistemas, en el presupuesto y en el mantenimiento. Y lo que comentaba Gerardo, pues las normas requieren un tiempo en que los actores alcancen el punto de equilibrio, digieran y se alcancen los consensos. En noviembre de 2009 estábamos ya produciendo los primeros borradores de la norma de digitalización que llegó al Boletín Oficial del Estado a finales de julio de 2011, con la de copiado, documento, expediente, luego ya la de política y ya cuando llegó el esquema de metadatos, pues prácticamente eran 4 años de trabajo con todo el colectivo de cientos de personas de todas las administraciones y universidades, con un trasiego continuo de versiones y documentos. Digamos que el colectivo ya estaba aterrizado y era todo más fácil. Y luego, pues cuando se abrieron los procesos de remisión de comentarios, nos llevaban comentarios de la versión 2 a la 3 por cientos, y hay veces que llegan comentarios que pueden ser muy concretos y que ponen de manifiesto que hay que incluir un nuevo elemento, subelemento, matizar, por ejemplo, concretar los esquemas de valores que han ido perfeccionándose, y de hecho ya tenemos alguna propuesta o alguno de los apéndices para ampliar los esquemas de valores. Pero esto pues lleva su tiempo, y estas normas, pues bueno, en algún momento llegarán a buen puerto, pero tienen también su tiempo y sus procesos. Y en lo que es el esquema de valores seguimos teniendo, porque claro, algunos comentarios van a cuestiones muy concretas y otros comentarios van a cuestiones más filosóficas de alcance. Pues bueno, pues que hay que ver cómo funciona todo y en qué momento se pueden concretar ya, porque claro, el documento es una colección de fichas con unos aspectos muy concretos y da poco margen para elucubraciones. Hay que concretar las elucubraciones y llevarlas a las fichas de los elementos, subelementos y a los apéndices, porque luego, bueno, esos esquemas de valores se implementan en los sistemas para todo lo que haya que hacer. En cuanto a las guías de aplicación que ha mencionado Miguel Ángel y Gerardo, las guías de aplicación de Eleni, las guías de aplicación son muy parecidas a lo que tienen lo mismo que la norma técnica de interoperabilidad correspondiente, pero tienen una diferencia. ¿Cuál es el objetivo de una guía de aplicación? Facilitar la aplicación práctica de un documento básico. Para que veamos el ejemplo de la diferencia entre una NTI, una norma técnica de interoperabilidad, y una guía de aplicación, pues nos vamos a la primera, la de documento electrónico, y vemos que cuando empezamos a leer una guía,
contiene referencias a otros documentos, a normas, tiene recomendaciones, explica por qué se han tomado una serie de decisiones. En realidad contextualiza la norma técnica de interoperabilidad. La norma técnica de interoperabilidad, lógicamente, pasa por el BOE, la guía de aplicación no pasa por el BOE. En la de documento electrónico, como ejemplo, cuando se habla de del formato de los documentos, pues nos remite a la norma técnica de interoperabilidad de catálogo de estándares. Y esa es la ventaja que tienen las guías de aplicación, que además se pueden actualizar, como comentaba Miguel Ángel, al tratarse de una publicación se pueden actualizar con más facilidad. Cuando se han aprobado las leyes 39 y 40 del 2015, pues esto ha supuesto que se haga una segunda edición de las guías de aplicación. Las guías de aplicación normalmente tienen unas características comunes. Pues tienen un apartado de consideraciones previas, otro de objetivos y alcances, otro de ámbito de aplicación y destinatarios, luego ya tiene el contenido específico de la guía, otro apartado de definiciones y acrónimos, otro de referencias y por último el de autores, donde si vemos cada una de las guías, esos autores pues llegan a superar el centenar de todas las administraciones, ¿no? Entonces, prácticamente hay muchísimas personas que se pueden sentir partícipes de esas guías de aplicación. ¿Y dónde podemos encontrar las guías de aplicación? Pues en el portal de Administración Electrónica, en el apartado sobre el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que es un lujo ese apartado que coordina Miguel Ángel, donde podemos encontrar más de 100 documentos. Encontramos las normas técnicas de interoperabilidad, sus guías de aplicación, encontramos esquemas, encontramos manuales, encontramos las normas técnicas de interoperabilidad en su versión en inglés. Y entonces la verdad que es un lujo esa página del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Todas las normas técnicas de interoperabilidad, que son 12, todas excepto una, tienen su guía de aplicación, que es la de el protocolo de intermediación de datos. Y bueno, pues tenemos que decir que estas guías, aparte de, tienen algo que muchas veces pasa desapercibido, pero estas guías tienen unas ilustraciones que muchas veces vemos en congresos, vemos en ponencias y algunas son muy ilustrativas. A mí me gusta una mucho que aparece en la guía de aplicación de la política de gestión de documentos electrónicos, que es el ciclo de vida del documento electrónico, ¿no? Tiene 3 fases, la fase de captura, la de mantenimiento y uso y luego la de conservación. Y bueno, pues muchas veces uno se pregunta, y bueno, ¿cómo sé si ha pasado el documento de una fase a otra, no? Pues el código seguro de verificación nos da muchas veces una pista, ¿no? Bueno, la fase de captura está clara, ¿no? Cuando cargamos un documento en la aplicación de tramitación, en el gestor documental, pero luego dices, bueno, pues el código seguro de verificación sigue funcionando, el enlace funciona. Bueno, pues sabemos que estamos en la fase de mantenimiento y uso. El día que pinchamos en el código seguro de verificación y ese documento no aparece, bueno, pues pueden haber sucedido 2 cosas. Una, que puede ser también probable, que ese documento ya no exista. Eso puede ocurrir. Pero lo que debe ocurrir realmente es que ese documento ha pasado a la tercera fase, que es la de conservación. Y entonces debe estar en el archivo electrónico, ¿no? Y la norma técnica de interoperabilidad y su guía de política de gestión de documentos electrónicos, pues nos dice que ya debe ser la política de cada organismo la que defina cómo funcionan esos enlaces y esas referencias, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante esas ilustraciones que pasan desapercibidas, por ejemplo, la del ciclo de vida del documento con todos sus procesos de gestión documental o los actores y elementos principales de una política de gestión de documentos electrónicos, también es muy recurrente en algunas ponencias. Bueno, eso en cuanto a las guías de aplicación del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Luego, por otro lado, también hay guías de aplicación en referencia a la política de gestión de documentos electrónicos del Ministerio de Hacienda. Otras veces ha sido Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y de ahí parte mucho la colaboración que tenemos aquí con
con Miguel Ángel, que tenemos Gerardo y yo con Miguel Ángel y la Secretaría General de Administración Digital. Bueno, pues esa política de gestión de documentos electrónicos fue la primera de la Administración General del Estado y hay que decir que es una política que está en estado vivo, no es una política que se publica en un momento y ya se queda como un documento, como una publicación, como que se queda ya, sí, cualquier publicación es una referencia, pero hay que ir actualizando a la normativa que va saliendo, a publicaciones que se van haciendo, no se puede quedar una política estancada. Bueno, pues la política del Ministerio de Hacienda es de la primera versión del 2014, en base a lo que comentaba Miguel Ángel de la experiencia que tenemos con Inside, con Archive, pues hemos ido modificando y añadiendo anexos. La segunda versión fue del 2016 y luego ya, pues la tercera ya edición de esa política, pues ya es del 2019 y ahí se añadieron 11 guías de aplicación que bueno, pues casi todas ellas están relacionadas con los procesos de gestión documental. Pero yo destacaría 2 guías que se salen un poco de esos procesos, ¿no? El proceso, bueno, pues digitalización, conservación, calificación, bueno, pues cada proceso digamos que tiene su guía de aplicación, pero hay 2 guías que se salen un poco de ese esquema, 3, ahora últimamente hemos publicado otra que también voy a mencionar, que son la primera, la de implantación de la política de gestión de documentos electrónicos, que es muy útil porque cualquier unidad que quiera implantar la administración electrónica, que quiera llegar al archivo electrónico, pues muchas veces no se sabe por dónde empezar y esta guía de aplicación pues nos dice, bueno, lo primero que tenemos que realizar es un análisis de cuál es nuestra situación y para eso pues hay una serie de características que tenemos que cumplir, ¿no? Los metadatos, el registro, tener unas aplicaciones de tramitación que reúnan una serie de características. Bueno, pues todo eso, ahí hay un guión, hay un checklist para comprobar si cumplimos o no con los requisitos mínimos para poner en marcha la administración electrónica y garantizar la conservación de nuestros documentos. Y bueno, pues esa guía es la primera de todas ellas y pues llega desde esos inicios para saber si cumplimos o no, y que pasan sobre todo por la formación del expediente, ¿no? Si no llegamos a formar el expediente, tenemos cada documento en una aplicación distinta, cada documento del expediente está en una aplicación distinta y luego tenemos hasta una parte en papel, pues ya vamos mal, ¿no? Entonces, bueno, pues esta guía de aplicación nos dice qué es lo que tenemos que hacer, incluso hasta llegar a integrarnos con el archivo electrónico. Y luego, bueno, pues también hay que destacar que también es un documento pionero, ¿no? En la administración, en las administraciones españolas, la guía de aplicación de tramitadores y gestores documentales, que muchas veces lo primero que nos diferencia qué es un tramitador y qué es un gestor documental, que muchas veces nos confundimos y no llegamos a saber realmente cuáles son las diferencias. Y nos dice, bueno, pues nos asesora bastante, ¿no? Si queremos comprar un producto, contratar un producto de una aplicación de tramitación de gestión documental, bueno, pues aquí nos dice unos requisitos mínimos que tenemos que cumplir. Yo creo que esto es muy importante de cara a realizar los pliegos de contratación. Ya vemos aquí la utilidad que tiene, ¿no? Vamos a sacar una licitación para... Y bueno, y no sabemos qué es lo que vamos a pedir en el pliego. Bueno, pues podemos tirar de esta guía de aplicación y de hecho ya se ha hecho. Y luego, por último, pues se ha publicado la guía de aplicación de conservación de bases de datos, porque tenemos que tener en cuenta que mucha información de la que se produce en la actualidad se produce en bases de datos. Incluso se llegan a eliminar, hay dictámenes de la Comisión que autorizan a eliminar documentación porque la información está más comprimida en bases de datos. Así que esta es la utilidad de estas guías de aplicación. Y ya finalizo indicando que sería un reto que la norma técnica de interoperabilidad de transferencia que la lleváramos a cabo y que la sacásemos en el menor breve tiempo posible. Y cedo la palabra aquí a Miguel Ángel. Bueno, simplemente tomo el hilo de lo que comentabas. Una cuestión importante de las normas técnicas y las guías era lo que quedaba dentro
y lo que quedaba fuera. El tema de la conservación de las bases de datos, pues es un tema candente, pero estaba en la mesa ya en 2009, 2010 o antes. Lo que pasa que también es verdad que hay cuestiones que hay que dejar que maduren porque en un determinado momento en el tiempo se pueden atragantar. Entonces, ese fue un asunto que cuando se concretó la norma técnica de documento, explícitamente se dijo, a ver, el tema de la conservación de las bases de datos requiere otro momento. De cara a lo que viene más adelante, pues estamos a la escucha siempre de todo lo que nos llega por los canales formales e informales y tomando nota para las siguientes versiones. Ya hemos adelantado que hay quien ya nos ha hecho alguna propuesta, tenemos que ver, llegarán más, y la idea que teníamos es ir generando versiones porque hemos aprendido de otro documento complejo cuyo autor está aquí sentado discretamente, que es Miguel Solano, que es el Diccionario de Términos y Conceptos de la Administración Electrónica, que es otro documento que en un momento dado te puede dar un algo por los volúmenes y las interrelaciones de todos los contenidos y con el caudal de producción normativa nacional y europeo, pues de un año a otro, pero hemos conseguido, ¿verdad, Gerardo?, promoverlo en el programa editorial con una dinámica anual. En algún momento, no sé si hemos llegado a hacer dos en el año, pero con una dinámica anual. Y lo que deberíamos hacer, si todo es posible y si no hay imponderables en nuestra vida sometida a incertidumbres, es el esquema de metadatos, aunque haya, como ocurre con el diccionario, que aparecen X voces nuevas, 10, 20, 30 voces nuevas, pues se incorpora, y nueva edición, que modificamos un apéndice y concretamos algo de lo que teníamos pendiente o nos llegan comentarios. También la verdad es que el documento es complejo y alguien nos puede apuntar o puede descubrir algún aspecto de mejora, pues lo incluimos y vamos produciendo según el alcance de la mejora, José Luis, o 3.1 o 4 o lo que vayamos viendo. Bueno, yo retomo un poco al hilo del final de la intervención de José Luis y la que ha tomado Miguel Ángel, que es todo esto. Hay una herramienta que lo ha hecho posible, que a veces sabemos la saturación de grupos de trabajo y grupos de trabajo que se eternizan y que producen poco, salvo pérdidas de tiempo, y de esto hay mucho y tal, ¿no? Sin embargo, nosotros descubrimos un grupo de trabajo que arrancó en 2012, cuando era Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y la Secretaría General de Administración Digital estaba incluida en Administraciones Públicas, y organizamos un grupo tímidamente digo porque nació del sector en torno a archivo del Ministerio, que dependía de nosotros, de la subdirección en la que la misma en la que sigo estando, y lo planteamos para hacer la política de gestión de documentos electrónicos. Yo formaba parte al mismo tiempo de la Comisión de Administración Electrónica, ahora se llama Administración Digital, que la de mi ministerio está en todos los ministerios, pero a veces tiene más papel o menos papel. La de mi ministerio es bastante potente, la preside el inspector general, se reúne todos los meses, es como, digamos que tiene un peso bastante significativo, y con lo cual el tener el apoyo de esa comisión nos permitió incorporar, juntar sector archivo, sector TIC, ¿no?, la multidisciplinaridad del tema. Bueno, pues ese grupo de trabajo que nació entonces, que lleva ya como casi 13 años, sigue vivo, con la curiosidad de que han cambiado el ministerio, pero el grupo más o menos se ha mantenido. Digo más o menos se ha mantenido porque, por ejemplo, la Secretaría General de Administración Digital sigue formando parte del grupo de trabajo, aunque ya no está en el ministerio. De hecho, ha pasado por varios, hasta en Economía, está en Transformación Digital ahora y tal, pero ha seguido estando. Con Función Pública, por ejemplo, hemos tenido la anécdota de que
se fue del Ministerio, pero el grupo de trabajo siguió con los representantes de Función Pública, estaba Muface, estaba Función Pública y tal, y Gobernanza, y luego volvió al Ministerio, pero el grupo no se inmutó porque realmente los representantes habían seguido, luego se ha vuelto a ir otra vez de Ministerio de Función Pública, ¿no? Quiere decir que se ha mantenido vivo y además trabajando un poco para todos esos ministerios. Es el que ha hecho posible, además el grupo, digamos, se ha consolidado bastante más, se forma parte ahora mismo y está avalado por la propia Comisión la Comisión de Transformación Digital, la CEMAD, de Administración Digital del Ministerio, y bueno, se reúne periódicamente y tiene una serie de subgrupos de trabajo que son los que han generado las guías que comentaba José Luis y ha añadido a las 11 primeras, las 10 primeras que hicimos, a las 11 primeras ha añadido una 12ª que es la de gestión y conservación de bases de datos, y además se han hecho un poco siguiendo modelo de las guías de aplicación de las NTI. Cuando digo, bueno, sigue tanto el modelo que es que luego las revisa el equipo de Miguel Ángel, que es el mismo equipo que hace las guías de aplicación de las NTI, con lo cual, bueno, pues hay, digamos, un emparentamiento muy claro entre las dos, ¿no? Y vamos, pero quería decir, bueno, al final las cosas ocurren porque, bueno, hay fórmulas que a veces se acierta y funcionan y tienen ese sentido, ¿no? Ha cogido, digamos, tal peso ahora mismo ya el grupo de trabajo, bueno, pues que es una institución. Por supuesto, ha tenido momentos más productivos y menos productivos. Esto no hay decir, dice, bueno, está en un sin parar de producir. Bueno, pues tiene etapas más de un relativo, digamos, relajamiento, letargo, y otras mucho más activas. Depende, se impulsa. Cuando se puso en marcha el plan de transformación digital, nos obligó a reformar la propia política y, bueno, pues impulsó precisamente el que se hicieran las guías. Fue el momento en que apareció todo el desarrollo de guías, es decir, no vamos a hacer solo actualizar la política, sino además guías que ayuden a aplicarla, ¿no? Y además, cada vez más trabajamos, el grupo de trabajo ya ha tomado el papel de trabajar pensando en el universo, no solo en el ministerio. Es decir, las guías, si las conocéis, las puede aplicar cualquiera y dice, a ver, la de captura y registro, la puedes aplicar en cualquier entorno administrativo. Están pensadas así para que sirvan de manual para todos, ¿no? Y ya por último, en poner en valor la importancia de las guías, que era un poco el foco central de la mesa, no resisto la tentación de hablar de mi libro como umbral, ¿no? Lo he traído, lo enseño. Bueno, esta es una guía de aplicación que hemos hecho con Walter Kluber, que ahora es la ley, y la hemos hecho a la limón José Luis y yo, y la ha prologado Miguel Ángel, ¿no? Con lo cual estamos los tres, ¿no? Y bueno, como os decía, esto evidencia dos cosas. Primero, que eso que tenía que no resistir la tentación de mencionar el libro, y luego, digamos, nuestro amor o puesta en valor por las guías de aplicación, ¿no? Esta es una guía de aplicación más, con 15 capítulos y donde sigue esa misma estela. Ahora mismo en el grupo de trabajo estamos trabajando ya en otras guías. Estamos adentrándonos además en la aplicación de la inteligencia artificial a la gestión documental, entre otras cosas, ¿no? Entre otros terrenos. Estamos empezando a plantear esa aspiración de José Luis de tocarla de transferencia también, y os quiero decir que sigue activo y sigue vivo, ¿no? Ahora que has tocado el tema de la inteligencia artificial, bueno, lo habíamos estado mirando en algún caso, en mi caso, muy estrechamente en relación con la ciberseguridad. Ya he comentado antes el tema de estos metadatos que pudieran ayudar a un tratamiento automatizable y a la protección y aplicando medidas de forma automatizada a la protección de los documentos. Y claro, una de las cuestiones que nos hemos encontrado en los últimos tiempos en el manejo o aplicación de la IA en entornos, en ámbitos donde hay documentos y datos ya ceñidos dentro de una organización es que la primera en la frente es que esa información y esos datos estén calificados para que en ese diálogo de preguntas y respuestas de los usuarios no se muestre a los usuarios en función de sus, vamos a decir, sus permisos o su necesidad de conocer, y no se muestre, que es lo primero que nos preocupó, es cualquiera pregunta cualquier cosa y se le muestra algo que no se le debe mostrar.
Y resulta que, claro, dices, a ver, la inteligencia artificial, la seguridad y los metadatos. Claro, para ese tratamiento automatizado en esos contextos de chats o de herramientas de inteligencia artificial generativa, etcétera. De ahí que tenemos que seguir observando cómo evoluciona eso y ese elemento de seguridad, porque, aunque es muy puntual, por la dinámica de progreso de la inteligencia artificial y el papel de la ciberseguridad, tiene, digamos, una proyección más grande. Y aunque tenemos las referencias, también es verdad que cuando miras los metadatos, los elementos y los subelementos, hay un campo de referencia a normalización internacional. Y bueno, esto tendrán que mirarlo porque se dan casos ahí en el elemento 8 de seguridad que no tienen esa referencia, con lo cual, no solo en nuestro caso, sino en el ámbito internacional, tienen que seguir progresando y mirando, porque en su día, bueno, pues todos lo que veíamos en su día de textos más que utilizábamos de base ponían mucho foco en la conservación, en la preservación, etcétera, pero esta variable de la ciberseguridad que ha crecido en un protagonismo tan grande, pues merece una atención hoy en día que igual en otro momento o en planteamientos de hace años pues no estaba en el radar, y no se puede reprochar tampoco, porque es algo que se ha puesto especialmente de manifiesto en los últimos tiempos. ¿Despedías tú? Ah. Bueno, simplemente quería, ya que estamos en esta tesitura, claro, hoy damos por obvias muchas cosas. Nos parece obvio que exista el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que exista ese capítulo 10, que existan las normas, las guías, y nos parece obvio que exista carpeta ciudadana, que podamos tener ahí información de nuestros asuntos o trámites o de lo que ocurre de una forma muy inmediata en el móvil, que en nuestros trámites, sin que nos importunen, pues se consulten o verifiquen nuestros datos de identidad, residencia o los que fuera, los que tenemos que tramitar como en nuestra condición de ciudadanía, etcétera. Nos parece normal que fluyan todos los asientos registrales y todos los documentos, las facturas, la intermediación de datos, que esa palabra o esa expresión tan sintética que se acuña en el mundo europeo anglosajón de principios solo una vez, one only principle, y que nosotros pues tenemos desde la Ley 30/92, pues la podamos llevar a la práctica. Pues todo esto existe y nosotros podemos ser conscientes, pero la ciudadanía en general pues está preocupada de resolver sus asuntos, pero no se plantea que todos estamos interconectados y que por debajo se están verificando los datos, se están moviendo todas las transacciones, que se están verificando identidades y firmas, que lo que miras en carpeta en el móvil o en el ordenador, que no existe físicamente, que es cuando tú te conectas, se peina toda la información que te tienen que presentar de lo que tú vas a interesar, de tus documentos o de tus trámites, etcétera, y se te presenta. Y eso existe porque debajo hemos hecho todo este trabajo, todos estos cimientos y todas esas reglas, y porque existen elementos fundamentales también como la codificación de las unidades y oficinas, que alguien en 2008, en 2009 decía, eso mis ojos no lo verán, y sin embargo decíamos, si tenemos todas las transacciones bancarias con el código IBAN, el código de entidad, de oficina, dígito de control y cuenta, si queremos tener transacciones entre administraciones tenemos que tener lo mismo. Bueno, pues todo eso es posible por todo este entramado en el cual, bueno, pues los metadatos tienen un papel. Y de hecho se producía el fenómeno, a medida que íbamos publicando las normas técnicas, que los picos, digamos, de aplicación práctica de transacciones se disparaban, pero se disparaban no en una pendiente suave, sino se disparaban en una pendiente muy pronunciada, porque eso da la seguridad jurídica. Es una idea, una noción que ha presidido
todo lo que hemos venido haciendo y, bueno, pues al final todo va sumando y por eso tenemos el escenario que además se refleja en los observatorios y en los seguimientos internacionales y de la Unión Europea. Cuando se hacen rankings en materia de interoperabilidad, pues España está siempre en la cabecera o en los puestos de cabecera, o rodeado, en su caso, de países que son pequeños, centralizados, con poca población y con una complejidad administrativa muy baja o nula comparada con lo que tenemos nosotros. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gerardo, si quieres ya cerrar y agradecer. Sí, no sé si nos daba tiempo a preguntas o no, si hay alguna, una pregunta. Bien, debe estar todo respondido. Nada, muchas gracias por la hora, la participación, el aplauso y la afluencia de personas, como dije al principio. Muchísimas gracias.